Escuchas la tormenta. Los relámpagos iluminan la habitación. Sientes una puerta que se abre. Unos pasos que se acercan. Ves y sientes todo lo que te rodea. Todo menos a mí. Que estoy sentada a los pies de tu cama. He venido a por ti. Es curioso cómo funciona la memoria humana. Es probable que muchos de los que estáis aquí hoy escuchando este programa hayáis tenido a lo largo de vuestra vida algún hecho o algún acontecimiento que os haya marcado para siempre. Yo aún recuerdo a ese chaval de 12 años, 13, de acampada en aquel pueblo abulense llamado Las Navas del Marqués. Nada, muy poquitos kilómetros de San Lorenzo del Escorial. Ese chaval que perteneció, hablo de mí, a un grupo montañero durante más de una década y en el cual pude aprender muchas cosas de la naturaleza, de la convivencia y, por qué no, también de la vida. Pero como os comentaba, aún recuerdo aquellas largas noches en aquellos bosques, unas hileras interminables de tiendas de campaña, un par de guitarras y una hoguera. Era lo único que teníamos en aquel campamento. Eso sí, alumbrados por una luna, nunca se me olvidará, una luna gigante que bañaba todo de plata. Y era el ambiente perfecto para unos chavales que querían hablar de temas pues que en aquellos momentos nos parecían de adultos y nos parecía un poco tabú, ¿no? Hablar de todas aquellas cosas de las que hablábamos en aquellas noches y las recuerdo con gran cariño porque gracias a ellas me empezaron a interesar todos los temas relacionados con eso, con el misterio, con lo desconocido, con las leyendas, con el miedo. De pequeño tengo que reconocer que era muy asustadizo, pero cuando fui cumpliendo años me di cuenta de que bueno, que hay cosas que no te tiene por qué dar miedo hablar e investigar, ¿no? Yo tengo una obsesión absoluta por la información y mis ganas de descubrir y de contar, yo creo que sumado a la inquietud que desde pequeño, como os he comentado, me han despertado todos estos temas, son los motivos fundamentales para que hoy esté aquí, en esta noche en la que estoy grabando esto, en la que, bueno, por la ventana está lloviendo, es una noche bastante oscura y es un poco, yo creo, el preludio del tema del que vamos a tratar hoy. Es un ambiente, para mi gusto, perfecto. En el programa de hoy vamos a abordar un tema y vamos a tener informaciones basadas en parte en teorías y opiniones y algunas de las cuales, bueno, pues a gusto del consumidor serán discutibles. El propósito de este programa no es dar validez a ninguna de estas partes de la controversia, sino emplear la información y los testimonios que vamos a tener para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, lógicamente, a este gran enigma que vamos a plantear hoy encima de la mesa. Vamos a contar con el relato de dos personas que nos van a arrojar algo de luz y nos van a relatar de manera absolutamente directa sus vivencias y, sobre todo, sus consecuencias. Vamos a tratar, vamos a sumergirnos de lleno en el que para mí es el tema más importante del espiritismo. El espiritismo, esta especie de religión,
Se impone porque satisface la necesidad de conectar un mundo mágico en una sociedad que ha cerrado definitivamente las puertas a todo lo que no sea racional. El espiritismo no consigue demostrar la inmortalidad del alma, pero juega un importante papel al impulsar un estudio sobre los poderes de la mente. La psique obra los milagros. Ahora solo nos queda saber cómo. ¿Es posible la comunicación con el más allá? ¿Creéis vosotros en la inmortalidad del alma? ¿Existen los fantasmas? ¿Podemos comunicarnos con el mundo de los muertos? ¿O por el contrario, todo es producto de nuestra imaginación y de nuestra mente? Vamos a meternos de lleno en el tema que nos ocupa hoy, que es un tema para mí y creo que para el resto de vosotros es un tema apasionante y un tema que hemos oído hablar de él siempre, en películas, en libros, en la calle, con amigos. Es el tema de la Ouija. ¿Estáis preparados? Vamos a por ello. Si quieres descubrir temas apasionantes, si te intriga lo desconocido, si te llama la atención todo lo relacionado con el misterio y las leyendas de personas y lugares, bienvenido. Este es tu sitio. Formas parte de Babel, con Quique Marcos. Pues sí, amigos, aquí estamos en otro programa más. En un programa que hoy, pues creo que es un programa que le va a poner la piel de gallina a todo el mundo que lo escuche, incluido a mí, porque es un programa cargado de sentimiento, de testimonios personales, de personas que nos van a contar de primera mano cuáles fueron las consecuencias de practicar la Ouija. Me gustaría comenzar este programa haciendo una introducción de lo que es, ¿no? Lo que es la Ouija y de dónde viene. De dónde viene porque en contra de lo que muchos, y me incluyo, ¿no? Cuando empecé a investigar sobre este tema, en contra de lo que muchos pensamos, que el origen de la Ouija venía del siglo XIX, del movimiento espiritista que ahí empezó a tener su auge, pues no. Encontramos referencias a este tablero de madera bastante tiempo atrás. De hecho, nos remontamos hasta la antigua Mesopotamia. Allí empezaron los primeros vestigios de tan polémico juego, ¿no? Si nos vamos a una de las civilizaciones más avanzadas de aquella época, que era la civilización de los egipcios, ya nos encontramos una tabla muy parecida a lo que hoy conocemos como Ouija, que la llamaron la tabla de Senet. En ella, ahora mismo se conserva en el Museo Egipcio de Rosacruz, en California. En esa tabla hay unos dibujos que representan a difuntos jugando con personas vivas, por lo que, según unos estudios que se han hecho actualmente, se interpreta que esa tabla es una derivación de un juego de mesa infantil que fue adaptada para poder comunicarse con el más allá. Ya sabemos, sobra decir que la civilización egipcia tenía una creencia y un respeto brutal hacia la vida después de la muerte. Incluso, investigando, me he encontrado que hay personas que afirman que los antiguos griegos, romanos y chinos tenían por costumbre el uso de una especie de artefacto que servía para comunicarse con el más allá. Para muchos, incluso,
Pitágoras, usaba una tabla con ruedas que se movía entre signos, y él, junto a uno de sus alumnos, interpretaba como revelaciones del otro mundo lo que allí sucedía. Sin embargo, no existe ninguna referencia histórica ni física que avale esta idea, pero lo tenía que contar porque realmente he encontrado bastantes fuentes que apuntan a eso. Así que desde esas fechas nos tenemos que trasladar al movimiento espiritista, ahora sí, que surgió en el siglo XIX, el cual pensaba que se podían comunicar con el más allá. Para ello, idearon una serie de artilugios, siendo el más popular la mesa parlante. Para todos aquellos que no lo sepáis, la mesa parlante es un instrumento que consistía en una mesa en la que las personas, siempre guiadas por un medium, una persona que era capaz de hablar con los espíritus, con poder transportarse hacia esos lugares donde podía interactuar con ellos, se sentaban alrededor de esta persona con las manos sobre la mesa y se iban lanzando una serie de preguntas, a las que la mesa contestaba con un sí o un no según el número de golpes que daba con sus patas en el suelo. Lógicamente, este sistema se quedó corto, ya que estaba muy limitado en sus respuestas, por lo que decidieron buscar otra forma de comunicación para que fuese un poco más completa y un poco más personal, si cabe. A cada letra del alfabeto le asignaron un número, y según la cantidad de golpes que daba la mesa, indicaba una letra u otra, y así se formaban las palabras. Este formato, lógicamente, se podía hacer eterno, porque hasta que conseguían descifrar lo que la mesa o lo que el otro ente que estuviese al otro lado quería comentarles, era muy largo. Las necesidades que esto empezó a crear en la sociedad, muchísima gente quería reunirse con estos medium sobre la mesa parlante e intentar comunicarse con sus antepasados o con personas que ya no estuvieran entre ellos. Empezó a crear una serie de necesidad, una serie de fuerza mayor que quería que cada vez más personas querían sentirla. Y esto empezó a hacerse muy, muy, muy famoso entre los practicantes del espiritismo. Blanchet, en 1853, ideó una tabla parecida a la que conocemos ahora mismo, hoy, como la Ouija, para comunicarse con los muertos. La tabla tenía forma de triángulo, con 3 pequeñas ruedas para que se desplazara y un hueco para poner un lápiz. El medium colocaba la mano encima de la plancha y cuando supuestamente se hacía contacto, el lápiz hacía dibujos o escribía lo que supuestamente los espíritus le estaban comunicando. Pero no fue hasta 1890 cuando Elijah J. Bond inventó el tablero que, como ahora sí, todos conocemos. En una superficie lisa de madera, grabó las letras del alfabeto junto con los números del 0 al 9 y las palabras sí, no y adiós. Junto con la tabla hay un puntero que es en el que todos los participantes ponen el dedo sobre ello y ese puntero es el que se va moviendo en función de las respuestas que ese espíritu vaya dando. Como ya digo, la Ouija alcanzó una popularidad brutal y atraía a todo tipo de personas mayores, personas jóvenes, personas adultas. Y este éxito ha llegado hasta nuestros días. O sea, realmente, como comprobaremos a continuación, hay gente que a día de hoy sigue haciéndolo. Hay gente que a día de hoy sigue tentando, ¿no?, entre comillas, a la suerte y sentándose delante de una mesa y delante de un tablero para intentar, a veces, no sé si por diversión, por intriga, ¿no?, por a ver qué pasará, sentarse delante de esa tabla para ver qué ocurre. La comercialización de esta pequeña tabla se extendió rápidamente, hasta el punto en el que la compañía Parker Brothers adquirió los derechos y la vendió como si fuese un juego inocente de niños, cuando todos sabemos que realmente no es así.
no es para nada un juego de niños. Actualmente, a día de hoy, la compañía Hasbro, todos conocida esta compañía tan grande de juguetes, la sigue comercializando y la sigue distribuyendo con una serie de diseños que, vamos, yo he estado mirando y de verdad que si le echáis un ojo os vais a sorprender. Antes de dar paso al primer testimonio, pues me gustaría recalcar que la Ouija ha sido objeto pues de muchísimas controversias, de muchísimos escritos, de muchísimas películas. Para todos conocido es el caso más famoso de España, ¿no? El caso Vallecas, en donde la protagonista falleció realmente tras haber jugado con ella. Ella jugó pues con unos compañeros de clase y bueno, pues después ocurrió el fatal desenlace. Para todos aquellos que tengáis un poquito de interés sobre este tema, podéis ver la película Verónica, que está en todas las plataformas, y os podréis enterar un poquito de lo que pasó. A día de hoy existen muchas dudas respecto a este caso. Realmente fue un suceso que llenó parrillas de televisión, que llenó diarios, que llenó muchas páginas de periódicos y se ha comprobado que ni la Ouija ni los fenómenos paranormales tenían nada que ver con la muerte de esta chica. Así que bueno, pues por una parte hay una parte de la sociedad que cree que fue por tentar a la suerte y jugar a esta tabla. Y bueno, pues hay estudios que realmente avalan la teoría contraria, que no fue así. Tantos casos como la realización de numerosas películas y series en las que la realización de la Ouija y sus posteriores consecuencias no hacen más que acrecentar la idea de que esta forma de transcomunicación es bastante peligrosa. Yo, en la introducción del programa, he querido dejar claro que desde estos micrófonos no quiero ni avalar una parte de esta controversia ni denostarla tampoco. Creo que cada uno es libre de tomar sus propios pensamientos y sus propias decisiones. Pero bueno, cuando lancé la propuesta de este programa, fueron varias personas las que me escribieron contándome, como ya vais a comprobar, en primera persona lo que realmente vivieron después de jugar. Yo tengo que decir desde aquí que a estas dos personas las conozco y creo fielmente en sus testimonios. Yo no he jugado a la Ouija, pero ni creo que lo haga, tampoco tengo que decirlo, pero bueno, me gustaría que lo escucharais, este primer testimonio, porque es sobrecogedor. La verdad que es una historia un tanto rocambolesca. Así que nada, vamos con ella. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Cadenas. Bueno, mi experiencia personal es desagradable con la Ouija. Empecé a sufrir parálisis del sueño y la visita cada día de una entidad, sensación, presencia constante, diaria, que no quiero describir, porque ya hace unos meses que, gracias a otra persona que sabe del tema, que me ayudó, me enseñó a cómo solucionarlo. Todo empezó por una Ouija que hicimos hace unos cuantos años en una casa que yo tenía. Un grupo de amigos, jóvenes, pensábamos en divertirnos, en una fiesta, sin pensar en las consecuencias, y se nos fue de las manos. Esa noche pasó algo, efectivamente, algo que no supimos valorar, ni le dimos demasiada importancia, realmente. El problema es que empezó a dejó secuelas en la casa, dejó secuelas en esa casa, presencias, ruidos, molestias. Todo aquel que iba a esa casa vacía, se percataba enseguida, sin contarle yo nada. Enseguida se notaba.
Pero no solo en la casa, yo lo arrastré a la mía. Y como ya he dicho, empecé a tener parálisis del sueño. Momento de vigilia, momento de pensar que estás dormido, pero en absoluto estás dormido. Tampoco estás despierto. Estás en una sensación de semi-consciencia. En realidad estás durmiendo, pero no te das cuenta, tu cerebro sigue ahí en una fase, ¿no? Y se me presentaba, una presencia que cada vez cobraba más forma, cada vez se acercaba más a mí, y obviamente no sabía interpretarlo al principio porque era constante, incluso muchas veces al día, muchas veces, muchísimas veces, y empecé a tener mucho miedo. Es un tema muy serio la Ouija. Yo no animo a practicarla. Si lo hacéis, hacedlo con alguien responsable, alguien que conozca el tema, que os pueda asesorar, que os pueda ayudar. Y tomad todas las precauciones posibles, todas las que yo no tomé. Esa es mi experiencia. Mi resumen es miedo y consecuencias desagradables. Y efectivamente nos pasó algo, sí, aquella noche. Bueno, amigos, pues como os comentaba antes de escuchar a Luis, creo que este testimonio es un testimonio bastante personal, bastante duro, y que realmente nos hace plantearnos pues una serie de preguntas. Estas preguntas que yo me planteé cuando Luis me contó lo que había vivido fue la pregunta de ¿por qué, sabiendo que te pueden pasar este tipo de cosas, realmente accedes a hacer una cosa así? Como comentaba al principio del programa, cuando eres un niño, cuando eres un adolescente, cosa que hace ya bastante tiempo que le fui, cuando eres un adolescente, creo que sí que es verdad que te llama esa necesidad, ¿no? de jugártela, ¿no? Entre comillas, y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a lanzar la moneda al aire y que caiga por donde tenga que caer. Pero bueno, en el caso de Luis cayó por el lado que habéis escuchado, un lado un poco siniestro y un poco perturbador para él, sobre todo, que como habéis escuchado, hasta tuvo parálisis del sueño. Para los que no lo sepáis, la parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para dormir o realizar cualquier tipo de movimiento voluntario. Y es verdad. O sea, hablando con él me lo contaba, me decía, desde que me desperté, desde que empecé a ser consciente, muchas noches que me despertaba, hasta que me despertaba del todo, no podía moverme. O sea, era como si tuviera el cuerpo atado con cuerdas o como si me pesara miles de toneladas y no podía moverme. Creo que es una sensación, él me lo corroboraba, que era una sensación bastante agobiante. Imaginaos, ¿no? Que te pase una noche, otra noche. En fin, creo que no hay... que esa pregunta que me hacía yo cuando escuché este testimonio es ¿por qué, no? ¿Por qué accediste a hacer algo así? Que realmente, oye, yo no digo que pase o no pase. Escucha, cada persona es un mundo y cada persona que escuche este programa pues podrá opinar una serie de cosas. Yo no la he realizado, con lo cual no puedo decir si sí o si no, pero realmente tengo que decir que el testimonio de Luis me lo creo perfectamente, me lo creo a pies juntillas y yo no soy nadie para denostar o para afirmar cosas que cada uno al final vive en su propia piel. El caso que viene a continuación es un caso bastante curioso y que cuando lo escuchemos me gustaría comentar una parte de él, porque como ya os lo va a comentar la siguiente persona que va a poner su voz y a poner su vivencia en este programa, hay una cosa que me llama bastante la atención. Vamos a escucharlo. Soy Adrián y me gustaría contaros una historia relacionada con el tema que se está tratando hoy. En este caso no fui yo quien realicé esa partida, ese juego, pero sí sufrí los efectos y voy a empezar la historia por el final para poneros en situación. Estaba con mi mujer, en aquel entonces novia, en una casa en un pueblo de Guadalajara, de su familia. Tiene 3 alturas.
Y bueno, ese desván que tiene es un desván, es una pieza más normal y corriente, pero a mí me producía cierta aversión. El caso es que estábamos pasando allí una semana, de verano, con el perro que acabamos de adoptar, pero entonces empecé yo a tener una serie de sueños por las noches en los que una mujer, un ente femenino lo llamaría, porque soñaba era como un fantasma, en los que ese fantasma descuartizaba a mi perro recién adoptado y lo freía a la sartén allí en esa misma casa. Entonces me solía despertar sudando, un sueño bastante desagradable, y bajaba a la planta de abajo, que estaba el cachorro allí durmiendo en una camita, y normalmente me lo encontraba ahí arrinconado y lloriqueando. Eran unos sueños bastante vívidos. Y un día me encontraba en la cocina, que está en el piso de abajo, tomando un café, y mi mujer estaba en el servicio, que está justo enfrente. Entonces escuché unas pisadas muy fuertes, como de alguien corriendo por las escaleras. Yo me quedé petrificado, no podía ni moverme. Entonces salió mi mujer del servicio y miró hacia las escaleras, yo desde la cocina la estaba viendo, y me gritó: Adrián, bájame el móvil cuando bajes. Entonces ya salí de la cocina yo, y me dijo: uy, si pensaba que habías subido arriba, ¿acabas de bajar, que he escuchado tus pasos por las escaleras? Yo dije: no, me hice loco, no quise decir nada, pero en ese momento comenzamos a escuchar unas pisadas muy fuertes bajando por las escaleras. ¡Pam, pam, pam! Salimos pitando al jardín, no queríamos entrar. Ella me empezó a contar que estaba oyendo por las mañanas, le despertaban unas voces femeninas, como de una mujer de en torno a unos 35 años, que mandaba a callar al perro y le chistaba: cállate. Le puse yo en común mi sueño. La mujer, la voz por lo menos, entraba dentro de la misma, de lo que habíamos sentido los dos, era igual. Unimos piezas con las pisadas en las escaleras, y ya me comentó que ella, con 12 años, con las amigas de allí, de la zona, realizó una ouija justo en el desván. Ella realmente no salía nada, pero ella empezó a sentir un cansancio, un agotamiento muy fuerte, y pidió que lo dejara, y como no estaba saliendo nada, decidieron dejarlo. Pero bueno, desde entonces, desde que ocurre alguna cosa rara, nosotros por lo menos lo relacionamos, y sí que lo hemos puesto en común con otras personas, con mi cuñada y su novio, y ellos sí que han escuchado, cuando están en el piso de abajo, en el piso de arriba, grifos, abrirse, tirar de la cadena, y por la noche también tienen sensaciones extrañas y bueno, ese es el tema. Hay cosas que es mejor no tocarlas, y desde luego tratarlas con respeto, y mejor no acercarse a ellas. ¿Os habéis dado cuenta de una cosa? De un pequeño detalle. Bueno, pequeño por decir algo, porque realmente en el testimonio de Luis, el primero que hemos escuchado, esas consecuencias realmente no eran unas consecuencias, por así decirlo, físicas. Sí para él, porque tenía unas consecuencias en su desorden del sueño, esos miedos, esos agobios, pero las consecuencias no se manifestaban de una forma física. En el caso de Adrián, sí. En el caso de Adrián se abrían grifos, se escuchan pasos, confunden a las personas pensando que están en el piso de arriba y realmente no, que está todo el mundo en el piso de abajo. El perro, ese animal que nos acompaña a muchos de nosotros y que muchas veces hemos pensado que ven más que nosotros y que huelen y que sienten más que nosotros, en este caso también lo siente y también tiene ese miedo, ¿no?, de acercarse. Creo que, como bien habéis podido observar, hay diferentes tipos de consecuencias, ¿no?, como ya hemos explicado a lo largo del programa, y no me gustaría recalcar la valentía de estas dos personas por contarnos en primera persona lo que realmente vivieron, y afortunadamente solamente se quedó en eso, ¿no?, en una anécdota que contar,
y en un bueno, pues algo que seguramente sea para olvidar y nunca más volver a repetirse. No me gustaría despedir este programa sin deciros a todos aquellos que os haya pasado algo parecido, que bueno, que como veréis no sois los únicos. Y también, pues, hablar con todas aquellas personas que pues estaréis pensando, ¿no? Bueno, está todo montado, estos testimonios están premeditados. Pues no, amigos, no. Estos testimonios son reales y estos testimonios son de personas que yo he convivido con ellas. De hecho, tengo que decir que yo dormí sin saber todo lo que había ocurrido en esa casa, en la casa de Luis, en Palma de Mallorca. Yo he dormido en esa casa varias noches. Pues bueno, pues todo, como bien sabéis, aparte de todas mis facetas, también me dedico a la música. Y en Palma de Mallorca, pues yo he ido a tocar pues 4 o 5 veces. Y siempre que iba, pues Luis tiene esa casa como segunda residencia y me la ofrecía pues para no tener que pagar un hotel. Y bueno, yo no he jugado a la Ouija, pero sí que es verdad que cuando me contó lo que había pasado en esa casa, empecé a atar una serie de cabos. Yo es verdad que cuando dormí allí, pues sí que es verdad que una sensación un poco extraña sí que sentía, cosa que por ejemplo en mi casa no me pasa y en ningún sitio me había pasado antes. Yo no soy una persona que tenga miedo a la oscuridad, no soy una persona que tenga miedo a lo desconocido, no. Pero sí que es verdad que durmiendo en aquella casa, más de una noche me desperté sobresaltado y oye, pues no sé, la verdad que un poco intranquilo. Así que también gracias, Luis, por contarnos lo que pasaba en esa casa. Yo también me quedo más tranquilo, sabiendo que bueno, que ya está solucionado y que realmente es algo que sí que tenía un porqué, ¿no? Pero bueno, para todos los que penséis, ¿no? Pues lo que estábamos hablando. Oye, pues esto es un juego de niños, esto aquí no pasa nada. Pues también tenéis vuestras... también hay experimentos, ¿no? que dicen que todo esto pues que realmente no es así y que es, como hablábamos al principio del programa, es un poco función de nuestro cerebro, de nuestra sugestión. Y hay un experimento que se llama el experimento Bayou, que fue realizado por el profesor de secundaria Larry Bayou, en el cual los participantes, que en este caso eran sus alumnos, les ponían el tablero de Ouija, pero no veían las letras. Pues imagino que estaban con los ojos tapados y no veían las letras que estaban señalando. No se formó en toda la sesión ni una sola palabra coherente en horas, ¿no? que estuvieron jugando. Esto demostraría pues que los participantes son quienes realmente crean esas palabras, de forma voluntaria o inconsciente, y que por lo tanto necesitan ver ese sentido de la vista para crear esas palabras. Esto dio pie pues, a una teoría, que ya no entramos en terreno de la psicología, que se llama efecto ideomotor. Esto, dentro del mundo psicológico, es cuando un sujeto realiza movimientos inconscientemente, de manera automática, y se podría decir que desencadenada por un estímulo particular en la zona respectiva que debe sobrepasar cierto umbral de lo que se deduce que no depende de la especificación de un objeto para producirse. O sea, por ejemplo, los reflejos. Y he estado buscando y es algo similar a la piloerección. La piloerección pues, es un mecanismo, es un mecanismo de estimulación del sistema nervioso simpático. No es que sea simpático, sino que se llama así, y que provoca la contracción de los músculos erectores. ¿Esto qué significa? En fin, no vamos a liarnos. Eso significa que, bueno, que al final el autoengaño que genera este efecto ideomotor, o sea que realmente no es lo que está pasando, sino que la persona, llevada por su sugestión o por su miedo, ¿no? En este caso, este autoengaño es extremadamente poderoso. Y realmente
los desplazamientos de las manos, en este caso de los dedos, pues pueden ser originados y al final guiados exclusivamente por sus mentes. En fin, yo de mi labor de informador, de mi labor de periodista, creo que hay que tratar las dos vertientes, la vertiente que apoya esta teoría de la Ouija y la vertiente que no la apoya. Porque bueno, pues al final hay que ver las cosas desde las dos perspectivas, las dos caras de la moneda, porque si no estaríamos sesgando una de ellas. En fin, me voy a despedir ya. Yo no soy nadie para dar consejos, pero después de la que habéis escuchado, yo por si acaso no lo voy a hacer. Así que nada, os emplazo a que escuchéis el siguiente programa, que si os ha gustado lo compartáis, que se lo recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos también, ¿por qué no? Siempre hay que recomendar cosas que pueden ser interesantes. Así que nada, soy Quique Marcos, esto es Babel, muchas gracias por acompañarme en otro programa más y nos escuchamos en el siguiente. Chao. Síguenos en nuestra página de Facebook, Babel Podcast, y en nuestra cuenta de Instagram, babel.podcast.